organizaciones. A continuación, nos va a acompañar nuestro segundo conferencista, el doctor Hernán César Ahumada, con la conferencia Predicciones con inteligencia artificial sin codificar. El doctor Hernán César Ahumada es ingeniero en sistemas de información, doctor en informática, docente investigador en la Universidad Nacional de Catamarca, República Argentina, profesor de las asignaturas Sistemas Inteligentes, Minería de Datos y Data Warehouse, conferencista sobre inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning. Le damos entonces la bienvenida a nuestro conferencista Hernán César Ahumada. Muchísimas gracias. Y bueno, es un gusto que me hayan invitado y poder participar nuevamente en este evento. Voy a compartir pantalla, así iniciamos la presentación. Hoy traigo una propuesta de una ponencia teórico-práctica, si se quiere, pero con la ventaja de poder hacer unas demostraciones de cómo funcionan algunos algoritmos de inteligencia artificial sin necesidad de recurrir a ningún lenguaje de programación. De allí la mención de que vamos a ver cómo hacer predicciones sin necesidad de codificar. Bueno, para empezar, empezar con una frase de Niels Bohr acerca de que hacer predicciones es muy difícil, especialmente cuando se trata del futuro. La idea que lo que vamos a ver, el tipo de predicciones que vamos a ver en esta ponencia, van a ser las que están relacionadas a pronósticos más que predicciones basadas en los datos. Bueno, el temario va a recorrer primero una mención, una definición de lo que es el machine learning o el aprendizaje automático. Después vamos a ver específicamente lo que es el aprendizaje supervisado, que es el tema en cuestión para la ponencia. Después les voy a presentar una herramienta, esta es de no code, para hacer minería de datos, que se llama Orange Data Mining. Vamos a ver la lógica detrás de dos algoritmos, que son K-vecinos más cercanos y árboles de decisión, y después implementarlos con la herramienta Orange Data Mining. Después vienen dos temas que son muy importantes al momento de realizar este tipo de experimentos de análisis de datos, que son la validación cruzada y las métricas de desempeño, cómo medir el grado de exactitud en las predicciones que esté realizando el algoritmo. Y por último, una breve mención a lo que es otro tipo de predicción, que es en problemas de regresión, y particularmente vamos a ver regresión lineal. Primero, bueno, plantearles una analogía de cómo es que se logra que algoritmos aprendan y puedan hacer pronósticos o predicciones. Y tiene que ver con algo del aprendizaje humano, que se denomina aprendizaje inductivo, que es un aprendizaje basado en ejemplos o en experiencia previa, ¿no? Es como aprendemos muchas veces de niños cuando se nos muestran ejemplos de, por ejemplo, animales en diferentes categorías, por ejemplo, perros y gatos. Entonces, cuando estamos en lo que llamaríamos en Machine Learning una etapa de entrenamiento, donde estamos siendo expuestos a ejemplos donde se nos indica, bueno, la imagen, la presencia y se nos hace mención a si son perros o si son gatos. Y después viene una etapa de test, que es cuando ya podemos clasificar automáticamente nuevos casos e identificar y reconocer nuevos casos en base al entrenamiento previo, ¿no? Sin que coincida las imágenes nuevas, digamos,
no sean exactamente iguales a las que hemos visto en el entrenamiento. Bueno, algo así también funciona, no es lo que buscan hacer los algoritmos de aprendizaje automatizado. Esta disciplina, que se conoce como el Machine Learning, podemos caracterizarla porque busca obtener reglas o modelos generales que se ajusten a los datos de ejemplo, minimizando las equivocaciones en casos nuevos. ¿Sí? O sea que pasamos del dato, de la observación, luego ese dato es configurado, digamos, procesado como información, en este caso una tabla de valores, y de esa tabla de valores se puede reconocer o identificar o plantear un modelo general que explique esa tabla de valores, minimizando los errores, o sea que mejor se ajuste a los datos. Ese modelo se lo denomina ya conocimiento, va a ser una regla general que ha sido inducida a partir de los datos y que va a servir para aplicarse a la determinación de valores para nuevos casos. Esa es la secuencia que sigue el Machine Learning específicamente en lo que es para hacer predicciones. Bueno, el Machine Learning es una disciplina dentro de la inteligencia artificial que surge allá por 1980, empieza a tener mayor difusión y que podemos dividirla en dos grandes ramas, ¿no? Lo que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado, del que vamos a hablar hoy, tiene como objetivo hacer predicciones, justamente, de allí el título de la ponencia. En tanto que el aprendizaje no supervisado, lo que va a buscar esos algoritmos van a ser lograr descripciones o encontrar descripciones a partir de, digamos, implícitas en los datos, ocultas en los datos. Si vamos a lo que es el aprendizaje supervisado, hay dos tareas o dos problemas en los que se participa, digamos, la predicción. Esas dos tareas son la clasificación y la regresión. En la clasificación, lo que vamos a buscar predecir es una variable categórica, ¿sí? De dos o más valores. Ejemplo clásico en esta situación, bueno, identificar si un correo es spam o no. Los ejemplos que vamos a ver en la práctica van a ver que van a permitir identificar si a partir de datos clínicos si un paciente presenta una enfermedad o no. Y la regresión también es una tarea de predicción, se busca hacer una predicción, pero en este caso de una variable continua. El valor a predecir es un valor continuo. Como puede ser en aplicaciones como Google Maps o Waze, donde lo que se va haciendo la predicción, por ejemplo, es de cuántos minutos falta para llegar a destino. ¿Sí? Bueno, y el aprendizaje no supervisado tiene dos tareas principales, una el agrupamiento y la otra la asociación. En el agrupamiento, el algoritmo va a buscar casos similares en los datos, similitudes en los datos. Es lo que ocurre con las aplicaciones que nos organizan las galerías de imágenes según quién aparezca en las fotografías, por ejemplo. ¿Sí? Busca fotografías donde esté presente bueno, ya sea una persona, un animal o determinado contexto de paisajes o demás. Y en la asociación, lo que busca es la ocurrencia conjunta de datos, ¿sí? Como por ejemplo cuando estas plataformas de streaming nos dicen si después de ver una serie, la que nos sugieren qué grado de coincidencia hay en base a otros usuarios que si vieron una serie, también vieron la otra. ¿Sí? Así que bueno, dentro de este panorama, de este esquema del Machine Learning, nos vamos a enfocar en lo que es aprendizaje supervisado para hacer predicciones de variables categóricas y de variables continuas. Mostrando un poco ya cómo se implementa técnicamente, vamos a ver que tenemos, por un lado,
lo que se denomina un conjunto de entrenamiento, que van a ser nuestros datos, ¿sí? Donde vamos a tener atributos o variables predictoras, y va a haber una variable que se denomina generalmente la clase, el label o el target, que es la variable a predecir, ¿sí? Entonces acá tenemos los datos de entrada, digamos, y tenemos el resultado de salida correcto. Estos son lo que se denominan datos etiquetados, que pueden haber sido ya elaborados, digamos, por algún experto previamente, ¿sí? Entonces esto es un ejemplo de un dataset, se denomina dataset a la tabla de datos con la que vamos a trabajar, de un aprendizaje supervisado, en este caso de un problema de clasificación, porque vean que la variable a predecir tiene dos valores posibles, yes o no, ¿sí? Bueno, después la siguiente tarea con esos datos es que sean analizados por un algoritmo de aprendizaje automático, ¿sí? Este algoritmo, que vamos a ver que hay distintos algoritmos, lo que generan es un modelo o una regla general, ¿sí? Lo que les decía hace rato con el ejemplo de los datos ahí para llegar al modelo de la fórmula de la fuerza de gravedad. Luego, ahí hay un proceso de inducción, o sea, se aprende de los ejemplos particulares, se aprende una regla general. Luego ese modelo aprendido es aplicado a nuevos datos, ¿sí? En este caso, lo que se denomina el conjunto de test. En el conjunto de test es justamente acá, hay signos de pregunta, es porque es la tarea que le damos al algoritmo que diga para estos valores de entrada prediga, digamos, haga el pronóstico, cuál es el valor de salida más probable, ¿sí? En este caso del conjunto de test, se tiene la respuesta correcta. Nosotros tenemos la respuesta correcta, pero no se la informamos al algoritmo de manera tal de después contrastar a ver si hubo acierto o hubo error en la predicción, ¿sí? Por eso es también un poco el nombre de aprendizaje supervisado. Tenemos cómo justamente supervisar, controlar si el aprendizaje ha sido correcto o no, si las predicciones son correctas o no. Bueno, la analogía con esto es cuando son evaluados en alguna asignatura, supónganse un ejercicio de matemática, y bueno, se les toma la evaluación, se les toma el parcial, y ustedes tienen que indicar cuál es el resultado. Bueno, el docente después sabe cuál es el resultado correcto, entonces en la etapa de evaluación de su desempeño va a controlar si el resultado que ustedes indican coincide, digamos, con el resultado correcto que se esperaba. Ahí hay por eso es la denominación de aprendizaje supervisado. Podemos ir controlando e informando cuando hay aciertos, cuando hay errores. Bueno, dentro del aprendizaje supervisado y ya entrando en lo que es clasificación, en la clasificación, en este esquema, las imágenes muestran puntos que son los datos de entrenamiento, ¿sí? La ubicación de los puntos, las coordenadas X, Y de los puntos, son los valores de entrada, los atributos o features también llamados. Y acá el formato del punto, si está con relleno o sin rellenar, indica si ese es el valor de la clase o el valor de la variable de salida, ¿sí? Entonces acá puede ser que sea los puntos que están rellenados son, por ejemplo, pacientes enfermos, y los que están puntos sin rellenar, pacientes sanos. Entonces, un algoritmo de aprendizaje supervisado, en este caso de clasificación, lo que va a buscar determinar es lo que se conoce como la frontera de decisión que separe los datos de una clase con respecto a la otra,
¿sí? Y ahí hay distintas estrategias, digamos, es como si a ustedes les planteáramos también como tipo juego de decir, bueno, dibuja una línea o una frontera que separe los datos de un tipo con respecto al otro. ¿Sí? Entonces alguien podría plantear una línea de esta forma. Esto es algo que genera implícitamente un algoritmo como K vecinos más cercanos, que lo vamos a ver a continuación. Otra forma podría ser dibujando líneas paralelas a los ejes X, Y. Esto es lo que hacen los árboles de decisión, por ejemplo. ¿Sí? Después hay otros algoritmos que, por ejemplo, podrían hacer dibujar una sola línea así oblicua. ¿Sí? Estos son algoritmos que generan funciones lineales de separación. Ahí tenemos máquinas de vectores soporte, por ejemplo, hace algo como esto. Y después hay otros algoritmos que buscan resolver el mismo problema, porque fíjense que en los 4 dibujos los datos son los mismos, sino que son resueltos con diferentes estrategias. Por ejemplo, serían funciones no lineales, que es como trabajan, por ejemplo, las redes neuronales para resolver un problema de clasificación. En todos, la línea, digamos, que separa unos puntos de otros, es lo que se conoce como la función discriminante o la frontera de decisión. Entonces, cada algoritmo tiene una estrategia diferente para resolver el mismo problema. Luego, una vez que ya he generado ese modelo, esa frontera de decisión, el algoritmo directamente trabaja para hacer las predicciones, trabaja con el modelo o la regla general, ya no se fija más en los datos de entrenamiento. O sea, los datos de entrenamiento ya son descartados, salvo en K vecinos más cercanos, que es un caso particular. En los demás algoritmos, el modelo de decisión funciona, digamos, como regla para hacer la predicción. Por ejemplo, según acá en árboles de decisión, según en qué región caiga el nuevo punto a predecir, bueno, será predicho según el valor que corresponde para esa región. Por ahí lo podemos ver más claramente acá en esta función lineal. Si un punto cae por encima de la línea, va a ser predicho como, por ejemplo, enfermo, habíamos dicho, y si cae por debajo de la línea, como paciente sano. ¿Sí? Lo mismo acá, según de qué lado de la frontera de decisión se ubique el nuevo caso, será dada la predicción directamente basándose en la aplicación del modelo o la regla general. Bueno, acá entonces, ¿cómo implementar estos algoritmos, esta idea, esta estrategia para hacer predicciones a partir de los datos? Bueno, tenemos ahí herramientas full code, las más conocidas, bueno, actualmente es Python, hace unos años era el software R. Hay algunos lenguajes más que implementan algoritmos de aprendizaje automatizado, pero bueno, involucran programar, codificar, hacer uso de librerías específicas, conocer, digamos, cómo utilizar librerías específicas. Después tenemos un conjunto de servicios en la nube, tanto de Amazon, de Microsoft, de IBM, que bueno, tienen opciones un poco, hay algunas que permiten ambos mundos, tanto el de codificar o incorporar código ya en otros lenguajes, como también la plataforma ofrece algunas herramientas low code, digamos, con bajo código, ¿sí? Con bajo nivel de codificación. Y después tenemos lo que les quería presentar hoy, que son herramientas no code, o sea que directamente son herramientas visuales que permiten realizar, o aplicar, digamos, algoritmos de inteligencia artificial sin necesidad de codificar. Entre las dos más conocidas están Orange Data Mining y está NIME. Entre las dos,
yo encontré más simple Orange, ¿sí? Si bien tienen entornos y una lógica de trabajo similares, lo encontré a Orange un poco más simple que Nime como para empezar a utilizarlo. Bueno, Orange Data Mining es un software gratuito, se puede descargar, entran en la página orangedatamining.com, ahí les va a aparecer el botón para descargar la última versión. Ya vamos a entrar a la página ahora para ver un poco más de lo que ofrece. Tiene varias guías y recursos para entrar rápidamente en el uso de la herramienta. Antes de ir a la herramienta en sí y ya poner en práctica lo conceptual que vamos a ver, hay dos aspectos que quiero mencionar, porque los vamos a implementar, pero se los quería explicar antes gráficamente. Uno es la validación cruzada, es la forma en la que se va a realizar el experimento, cómo vamos a entrenar al algoritmo para que aprenda y luego cómo vamos a evaluarlo en las predicciones que haga sobre datos que no ve en el entrenamiento. O sea, como para hacer más justa la tarea, que entrene con unos datos y que sea evaluado con otros datos no vistos. Para eso hay una estrategia que se llama la validación cruzada o cross-validation, que lo que hace es dividir los datos en fracciones, digamos. Cada una de estas fracciones se llaman false. Acá hay un ejemplo con 4 false. Dividimos el conjunto de datos total, lo dividimos en 4 partes. Cada una contiene un 25% de los datos. Entonces lo que hacemos es que al algoritmo entrene con 75% de los datos y es evaluado con el 25% restante que no se utilizó para entrenamiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la estrategia acá? Bueno, ir variando cuál es el 25% de los datos que se deja para evaluar, ¿sí? Entonces, el, el algoritmo va a aprender con conjuntos de datos que son ligeramente diferentes. Digamos, acá cambia un tercio de los datos, digamos un cuarto de los datos, pero el dataset que se compone de 3 false, un false siempre cambia, o sea que un 33% de los datos de entrenamiento siempre es diferente al entrenamiento anterior. De esa manera, entonces, podemos realizar, por ejemplo, cuatro experimentos, 4 versiones del mismo experimento y evaluar qué nivel de predicción, de acierto tuvo el algoritmo y sacar un promedio de los errores, por ejemplo, o de los aciertos, ¿sí? O sea que no se hace una única iteración del experimento, sino que en este caso, por ejemplo, se puede hacer 4. Bueno, eso es algo que lo vamos a implementar en Orange ahora cuando pasemos a la parte práctica. Y el otro aspecto es cómo vamos a medir el desempeño, el grado de acierto que tiene ya el modelo de predicción aprendido a partir de los datos. Entonces acá puse ejemplos del caso para predecir o reconocer si un mail es spam o no, ¿sí? Decimos, bueno, con el sobrecito rojo, decir, bueno, el mail es spam, y ese sería el caso positivo, y el sobrecito verde, que el mail no es spam. Entonces, acá está, ¿cuál es el verdadero valor que nosotros conocemos? Que yo les decía, bueno, sabemos cuál es la respuesta correcta al principio para evaluarlo, y después controlamos con cuál es la predicción que hace el algoritmo, ¿sí? Entonces, si hay coincidencia, si predice el resultado correcto, el resultado real, entonces eso se llama un verdadero positivo. Acá, por ejemplo, cuando no hay coincidencia, eso es un error y en este caso es un falso negativo, o sea, porque el verdadero valor es positivo, habíamos dicho que el 1 lo consideramos como el positivo,
y acá nos está prediciendo 0, entonces es un falso negativo. Ese 0 no es, o ese negativo no es realmente un negativo, sino que es un positivo. Y después cuando hay coincidencia, digamos, por el otro valor, acá por ejemplo, no es spam y lo predice, lo reconoce como que no es spam, eso es un verdadero negativo. Y el otro sentido en el que se puede producir una equivocación es, en este caso, donde sería 0 el valor correcto a predecir y lo predice como 1. Entonces eso es un falso positivo. ¿Sí? Esa predicción, esa salida que entrega el algoritmo comparado con el verdadero valor, la frecuencia, digamos, de cada caso, la cantidad de casos que se presentan, se organiza en lo que se denomina matriz de confusión. ¿Sí? En la matriz de confusión, en la diagonal principal, van a estar lo que son los aciertos, los casos en los que el algoritmo hizo una predicción correcta. ¿Sí? La suma de los elementos de la diagonal principal serían los verdaderos negativos y los verdaderos positivos. De ahí se puede calcular una medida de desempeño que se lo conoce como el accuracy o la exactitud, que es la suma de las cantidades que están en la diagonal principal dividido en la cantidad de datos o de predicciones realizadas, y eso nos da un nivel de acierto global del algoritmo. En este caso, por ejemplo, nos da que tiene un 70% de acierto global, digamos, general. Después, hay dos métricas más que son útiles, son bastante informativas también, que se calculan, por ejemplo, para los verdaderos positivos, esta celda de acá, dividido en el total de la columna. Dividido en el total de la columna. Los verdaderos positivos dividido en los verdaderos positivos más los falsos positivos sería. Esa medida de desempeño se conoce como precision, ¿sí? Que en este ejemplo da un 60%. Esto quiere decir el porcentaje de acierto que tiene el algoritmo cada vez que predice positivo. O sea, podríamos entenderlo como que es la probabilidad que hay de que cuando diga positivo esté en lo cierto. ¿Sí? O sea, una accuracy sobre los valores predichos. ¿Sí? Entonces podemos decir acá que el algoritmo, cada vez que dice positivo, tendríamos que confiar en un 60% de que está acertada esa predicción. Y después está otra medida que se la conoce como el recall o la sensibilidad, que es dividir esta celda, los verdaderos positivos, en el total de la fila. En el total de la fila. El recall, bueno, ahí sería 3 dividido en 3 sobre 3 más 1, nos da 75%. ¿Sí? Eso significa la potencia o la capacidad de reconocer efectivamente a los verdaderos casos, a los que son realmente verdaderos. Entonces acá lo que me está informando esta medida es que de todos los datos que tuvo para reconocer como de la clase positiva, los verdaderos casos positivos, solo fue capaz de reconocer el 75%. ¿Sí? Entonces son otras medidas, entiéndanlo como que el recall vendría a ser como el accuracy, pero en vez de ser una medida global, calcula la exactitud que tiene el algoritmo para predecir específicamente a la clase positiva. ¿Sí? Esto se torna importante, por ejemplo, en situaciones donde el valor de una clase a predecir es mucho más importante que la otra. Por ejemplo, es mucho más importante en los datasets de salud reconocer correctamente a los pacientes que están enfermos, no darles un falso diagnóstico, sino darles digamos, con efectividad, reconocer
que, por ejemplo, ese paciente presente una enfermedad. ¿Sí? Entonces, tenemos las tres principales medidas de desempeño. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a hacer el primer caso práctico que tiene que ver con el algoritmo de K vecinos más cercanos. En este caso, el algoritmo lo que tiene son los datos de entrenamiento, que son estos puntos que están pintados en tres colores diferentes, y tenemos el dato nuevo a predecir, que es este punto gris. El algoritmo lo que hace, vamos a ver acá, es en primer lugar calcular las distancias de este punto a predecir, las distancias a todos los puntos de ejemplo o de entrenamiento que se tienen. Se calculan las distancias. Y luego se ordenan los vecinos de menor a mayor distancia. O sea, los vecinos más cercanos, por ejemplo, acá el que está a 2,1 de distancia, y qué clase o qué etiqueta tiene, qué valor de salida tiene. ¿Sí? Entonces el primer vecino es ese color dorado, digamos ahí. Después el tercer vecino en la distancia es verde y el cuarto vecino es, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Acá, bueno, en el ejemplo hay 4 vecinos, una cantidad par de vecinos, pero lo recomendable es elegir una cantidad impar de vecinos, cosa de evitar empates, por ejemplo. Y luego lo que se hace entonces es voto mayoritario para predecir la variable de salida del nuevo ejemplo. Decir, bueno, si hay 2 vecinos que son de color dorado, bueno, entonces gana ese color y entonces el nuevo punto es también etiquetado con ese color. Se supone que sus vecinos cercanos son o tienen ese valor de etiqueta, de clase, entonces, y están cerca del nuevo punto, es como que se transmite la etiqueta por cercanía. ¿Sí? Es un algoritmo bastante sencillo, tiene algunas limitaciones en cuanto a que se vuelve lento cuando son muchos datos o tenemos muchas columnas de datos, pero en general es uno de los algoritmos más sencillos de interpretar y bueno, para dataset con una cantidad discreta de datos puede funcionar bien. Una cosa, un factor importante en este algoritmo es cómo se mide la distancia. ¿Sí? Y entonces ahí la herramienta que vamos a utilizar ofrece 4 alternativas de distancia. Una es la euclidia, la que conocemos nosotros como la distancia entre 2 puntos, la línea recta entre 2 puntos, acá como ejemplo, ¿sí? Que nos daría, por ejemplo, 3,61 la distancia. Después está la distancia Manhattan, que se calcula como la suma de las diferencias absolutas de todos los atributos, o sea, la distancia que hay en las X. Por ejemplo, acá la distancia que hay entre las X es de 2, entre los 2 puntos. Para un punto la X vale 1, para el otro punto vale 3, entonces su distancia es 2. Y para este punto la Y vale 2, y aquí en este punto la Y vale 5, entonces la distancia es 3. La distancia Manhattan sería, digamos, la suma de las distancias en cada eje. El 2 más 3, o sea que la distancia Manhattan nos da 5. Después está la distancia maximal o la distancia Chebyshev, también se la conoce, o la distancia supremo, que es la distancia que existe entre estos 2 puntos, es el máximo de las distancias de cada uno de los ejes. Entonces, en el eje X hay 2 de distancia, en el eje Y hay 3, entonces, según esta forma de medir la distancia entre estos 2 puntos, existiría 3 de distancia. Y después hay otra distancia un poquito más compleja, que es la de Mahalanobis, que es la distancia entre el punto y la distribución. Esas son las opciones que nos ofrece Orange Data Mining para medir la distancia. Hay que ver para cada dato, para cada dataset, cuál resulta más apropiado. Es un parámetro a seleccionar. Bueno, ahí está lo que es la construcción que vamos a pasar a realizar ahora para que ustedes vean cómo se implementa todo esto que les expliqué recién. Para eso voy a abrir Orange Data Mining.
Bueno, es un programa que demora un momento la descarga, digamos, del instalador. Y acá vamos a elegir, bueno, nuevo workflow. Workflow. Lo que tenemos a la izquierda se denominan widgets, estos iconos que van a ser las herramientas que nos van a permitir hacer los experimentos eh, de, de minería de datos, de ciencia de datos. Acá, bueno, cerré todo, colapsé, digamos, las categorías para que vean que tiene una categoría de datos, otra de transformación, de visualización, de modelo. Esto sigue una secuencia típica de un proceso de, de análisis inteligente de datos. Digamos, primero tengo que obtener los datos, después seguramente hay que hacer transformaciones sobre esos datos, visualizar lo que es lo que se conoce como el análisis exploratorio de los datos, y después viene el modelado, esto que les decía, el que aprender a partir de los datos con los algoritmos. Y la etapa de evaluación, que son las métricas estas, por ejemplo, que les estuve mencionando recién. Bueno, vamos a la parte de la categoría de datos. Lo primero que necesitamos es, por ejemplo, este widget que se llama File. Se hace clic en el widget o se hace drag and drop. Yo ahora voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor el, el workflow que vamos a construir. Y acá este widget se tiene que conectar con otro widget. Bueno, primero el widget, el file me permite abrir el archivo con el que vamos a trabajar. Ahí haciendo doble clic, acá tenemos ya varios datasets que, bueno, algunos datasets que ya vienen incorporados con la herramienta, pero si no ya les voy a mostrar cómo se puede trabajar con datos propios. Vamos a elegir este de enfermedades del corazón. Bueno, ahí nos dice que son 303 instancias, o sea, son ejemplos, 303. 13 features o estos atributos, que es un problema de clasificación, ¿sí? Es una clase categórica con dos valores, ¿sí? Bueno, acá está cuáles son los nombres de los atributos, ¿sí? La última columna, la última columna, la 14, acá indica como el target, ven que todos los otros dice feature, esta es la variable a predecir, entonces, que tiene valores 0 o 1, que es para identificar si una persona presenta una enfermedad cardíaca o no. Bueno, lo que podemos hacer lo siguiente es volcar ese archivo en lo que se conoce como un data table. Acá podemos ver el contenido del archivo, ver los datos propiamente dichos. Acá la columna que está sombreada es la variable a predecir, todas las demás columnas son los features o atributos que son las variables predictoras, ¿sí? Por lo menos que contiene este dataset. Bueno, después vamos a ir directamente a evaluar. Acá vamos a usar el widget de Test and Score. Este nos va a permitir hacer la evaluación, el entrenamiento. Permite este widget hacer el entrenamiento y la evaluación de las predicciones, ¿sí? Entonces, a Test and Score le pasamos los datos con los que va a hacer. Acá hay que hacer un pequeño cambio porque haciendo clic en el arco, doble clic, le vamos a poner acá de data a data, no los datos seleccionados, sino todos los datos le vamos a pasar para que trabaje con ellos. Y tenemos que pasarle cuál va a ser el algoritmo que va a utilizar. En este caso habíamos hecho mención acá en Model, tenemos KNN, entonces vamos a pasarle ese algoritmo. Bien, ahí entonces entramos en Test and Score, doble clic sobre el widget y, por ejemplo, acá podríamos haber hecho, tenemos distintas opciones.
está activo ahí con el cross validation con 5 false. Eso que les había mostrado el ejemplo de que se dividía en 4 partes los datos de entrenamiento. Bueno, acá lo está dividiendo en 5. Entonces hizo 5 evaluaciones de entrenar, digamos 5 corridas de entrenar y predecir, ¿sí? Y acá nos está mostrando, bueno, acá tenemos que seleccionar cuál es la variable positiva. El caso positivo es 1 para nosotros, y entonces nos da, este CA es Classification Accuracy, nos da con un 62% de acierto. El Precision nos da 0,595, recuerden eso es si el nivel de confianza que le tendríamos que tener cada vez que dijo enfermo. Bueno, casi un 60% de las veces que dice que está enfermo el paciente, es cierto eso. Y el recall nos dice de los pacientes enfermos con los que hizo la predicción, identificó correctamente el 54% de los casos. Bueno, son valores bastante modestos, digamos, se podría mejorar mucho más la predicción. Para eso les quiero comentar que en el caso de KNN, como calcula distancias, lo ideal es que los datos estén en un mismo rango de variación, porque si no en la fórmula de la distancia algunos atributos influyen más en la distancia que otros. Para eso hay que hacer algo que se denomina un preprocesado de los datos, que está acá en transformar, preprocesado. Le vamos a agregar entonces también que haga un preprocesado. Vamos a agregarle un preprocesador. Acá tenemos que seleccionar qué preprocesado. Hay distintos preprocesados que se pueden hacer o transformaciones a los datos. El que conviene hacer en este caso para cada vecino es normalizarlo. Entonces arrastramos este tipo de preprocesado, y acá por ejemplo le podemos poner que lo normalice a todos los valores a 0, entre 0 y 1, que todos los atributos tengan el mismo rango de variación. Eso va a hacer que el algoritmo funcione en teoría un poco mejor, por lo que les decía de la influencia o no, si hay valores muy grandes, atributos que tienen valores muy grandes con respecto a otros, influye más en lo que es la fórmula de la distancia. Bien, y ahí podemos ver que con ese preprocesado pasamos del 62% de exactitud a casi un 83%, ¿sí? Y lo mismo mejoró la precisión y el recall, o sea, ahora ya está en un 80,9% de precisión, o sea, la confianza de que cuando dice positivo está realmente acertando, y el recall quiere decir que el 82% de los casos positivos los reconoció correctamente en los datos que tenía como ejemplo, ¿sí? Bueno, eso, un último widget que le faltaría a esto como para completar el proceso es lo que les mencioné hace rato de la matriz de confusión, que está también acá en Evaluate. Entonces el test and score lo comunicamos con la matriz de confusión, y acá podemos ver los resultados. Primero, en las frecuencias, digamos, de acierto, ¿sí? Que tuvo. Acá es el valor 1, es el valor real, y el algoritmo predijo también como 1, 114 de los 139 casos, porque hay 25 casos que son pacientes que están enfermos realmente y el algoritmo lo identificó como sanos. Eso sería una equivocación, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está, bueno, lo mismo para la clase negativa, los sanos, digamos. De los 164 sanos que hay en ese dataset, identificó correctamente 137. Y acá podemos ver los porcentajes de precisión y de recall que les decía hace un rato. Acá, por ejemplo, con la proporción de predichos, que sería precision,
Fíjense que acá está el 80,9% que habíamos identificado en la tabla del widget anterior, ¿sí? Eso quiere decir que de las predicciones que hizo sobre que era 1 la variable de salida, el 80,9% de las veces le acertó. Un 19,1% de sus predicciones son erróneas. Eso es con proporción de predichos. Y la proporción de reales, que sería el recall, es acá en la fila, digamos. El 82% de los pacientes que realmente están enfermos fueron identificados correctamente como enfermos y hubo un 18% de diagnóstico erróneo, digamos, de que corresponde o el verdadero diagnóstico es que está enfermo y el algoritmo predijo que está sano, ¿sí? Entonces ahí pueden ver los porcentajes de precisión y de recall que tiene este algoritmo en este caso, ¿sí? Para este dataset de pacientes con enfermedad cardíaca. Bueno, así de simple entonces podemos experimentar, hacer un estudio, análisis de datos con esta herramienta no code, completamente no code. O sea, directamente arrastramos los widgets, los conectamos y tenemos todo el proceso de predicción, de clasificación en este caso, porque era una variable 0 o 1 el valor a predecir, así que tenemos un experimento, digamos, sencillo y que es válido para cualquier otro. Digamos, si ustedes quieren después, lo único que tienen que modificar, si quieren aplicar para sus propios datos, sería acá en File, que lea otro archivo, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a ver a continuación cuando veamos regresión. Bueno, hay el otro algoritmo que les quería comentar, es el de árboles de decisión, que lo que va a hacer es, por ejemplo, separar los datos de una clase y de otra mediante un conjunto de líneas que van a ser, en este caso, paralelas a los ejes, en este caso X e Y. Y dependiendo de qué lado de la línea caiga el dato, lo va a predecir de una categoría o de otra, ¿sí? En este caso, volvemos a Orange, podríamos, por ejemplo... Disculpe, doctor Hernández, interrumpo su conferencia. Sí. Ya estamos sobre el tiempo para dar cumplimiento a la agenda del día de hoy. Entonces, le solicito respetuosamente como dar las indicaciones finales para proceder con el cierre de las conferencias esta noche. Muchísimas gracias. Bien, perfecto, gracias. Les muestro entonces finalmente cómo sería con árboles de decisión, otro algoritmo que se puede agregar directamente al widget que hace el experimento, y acá podemos ver, comparar, digamos, qué algoritmo funciona mejor. Por ejemplo, acá en este caso, tanto en clasificación, en precisión o en recall, en los que en este caso, como está planteado, sigue funcionando mejor K-vecinos más cercanos, ¿sí? Bueno, era el objetivo de la ponencia, entonces creo que ya lo fundamental está. Era una presentación conceptual de los aspectos más importantes de lo que es aprendizaje automático para hacer predicciones y el uso, la demostración de esta herramienta, que los invito que la exploren, que no tengan miedo de utilizarla y empezar a hacer sus propios experimentos referidos a esta temática. Bueno, creo que eso es todo lo que tenía para presentarles hoy, así que bueno, les agradezco la atención y disculpas por la extensión. Muchísimas gracias, doctor Hernán Ahumada. Como conclusión de esta conferencia podemos ver para todos los que laboran o están en un proceso de aprendizaje
en esta área de conocimiento la importancia de utilizar una herramienta como la inteligencia artificial para desarrollar estos modelos de predicciones sin codificación. Doctor César, muchísimas gracias por su participación. Damos entonces por cerrado el día de hoy nuestro ciclo de conferencias desde la Institución Universitaria Digital de Antioquia e invitamos a todos los participantes que están de manera presencial y conectados a través de YouTube para que continuemos con la agenda del día de mañana con el ciclo de conferencias que desarrollaremos en la mañana desde la Institución Politécnico Jaime Sasa Cadavid y en la tarde desde la Institución Universitaria Pascual Bravo. Muchísimas gracias y una feliz noche.